Crítica. Todos hemos oído esta palabra en alguna ocasión. Lo curioso es que el colectivo, al ver esta palabra en alguna nota, video o noticia, tienden a tomarlo por un sentido negativo, pensando comúnmente que una crítica es un juicio destructivo hecho con malicia hacia algún tipo de obra, producto o persona. Pero, aunque usted no lo crea, todos hemos hecho alguna clase de crítica en algún momento. Al ver una película, leer un libro, jugar un videojuego, ver una fotografía o incluso al comer algo. Hoy analizaremos esta bella palabra y su práctica, definiendo de la mejor forma posible este concepto que muchos pueden llegar a confundir. La palabra crítica tiene varios significados dependiendo del contexto, pero en términos generales se refiere a la evaluación o análisis de algo, ya sea una obra artística, una idea, una acción o cualquier otro objeto de estudio. Aquí hay algunos significados y ramificaciones comunes de la palabra crítica. Análisis y evaluación. La crítica implica examinar y evaluar un objeto o idea. Puede ser positiva, resaltando aspectos favorables, o negativa, señalando deficiencias o áreas de mejora. Esta práctica de análisis y evaluación es la más común de todas. Simplemente aplicamos un juicio a un producto, pero esto puede tergiversarse fácilmente, confundiéndose con la palabra opinión o su significado. Vayamos más profundo y analicemos los tipos de críticas que podremos encontrar, tomando en cuenta las que considero son las más relevantes e importantes para una verdadera crítica. Crítica constructiva. Se refiere a comentarios o evaluaciones que están destinados a ser útiles y constructivos. En lugar de simplemente señalar defectos, la crítica constructiva ofrece sugerencias para mejorar. El acto en cuestión resalta las áreas de mejora tras un análisis meticuloso de lo previamente criticado. Dicha crítica cuenta con varios elementos que la vuelven constructiva. Entre ellos, 1. Va orientada a la mejora. Se centra en identificar áreas específicas que podrían mejorarse. Contribuye al crecimiento y desarrollo positivo en lugar de solo señalar lo negativo. 2. Específica y detallada. En lugar de ser general, la crítica constructiva es específica y detallada, señalando aspectos concretos que pueden mejorarse y proporcionando ejemplos o evidencias siempre que es posible. 3. Ofrecer soluciones o sugerencias. La crítica constructiva no solo identifica problemas, sino que también sugiere posibles soluciones o mejoras, proporcionando orientación acerca de cómo abordar los aspectos señalados. 4. Enfocada en el comportamiento o desempeño, no en la persona. Se centra en acciones y comportamientos específicos y nunca ataca a la persona responsable del producto. La crítica constructiva es respetuosa y busca fomentar cambios positivos. 5. Considera el contexto. Entiende el contexto en el que se produce el comportamiento o la acción de la obra a analizar. Reconoce factores externos e internos que podrían influir en la situación y tiene en cuenta las circunstancias más amplias. 6. Ton o positivo. Aunque pueda señalar áreas de mejora, la crítica constructiva se expresa de manera positiva y alentadora. Busca motivar y apoyar en lugar de desalentar y destruir. Presentando a su antítesis, tenemos la crítica destructiva. Una crítica destructiva se refiere a evaluaciones o comentarios negativos que carecen de constructividad y están diseñadas para desacreditar o desvalorizar sin ofrecer sugerencias útiles o soluciones. Algunos de sus elementos son: 1. Negatividad sin fundamentos. La crítica destructiva tiende a ser negativa y sin una base sólida. Puede centrarse en resaltar los aspectos negativos de un producto sin ofrecer razones claras o evidencia que respalde la evaluación. 2. Falta de constructividad. A diferencia de la crítica constructiva, que busca identificar áreas de mejora con el objeto de contribuir al crecimiento o la mejora, la crítica destructiva carece de elementos constructivos. En lugar de ofrecer soluciones o sugerencias, se limita a señalar los problemas de manera perjudicial. 3. Impacto emocional negativo. La crítica destructiva puede tener un impacto emocional negativo en la persona encargada del producto o incluso en las personas consumidoras del mismo.
puede generar sentimientos de desánimo, desmotivación o incluso hostilidad. 4. Falta de perspectiva equilibrada. A menudo, la crítica destructiva carece de una perspectiva equilibrada y objetiva. Se enfoca de manera desproporcionada en lo negativo sin reconocer posibles aspectos positivos o considerar un contexto más amplio. 5. Intenciones negativas o maliciosas. En algunos casos, la crítica destructiva puede tener intenciones maliciosas o ser expresada con la intención de dañar la reputación o la autoestima de la persona o el producto criticado. Después tenemos una de mis favoritas: crítica sistemática. Una crítica sistemática se refiere a un tipo específico de revisión o evaluación de una evidencia en la investigación. Este enfoque busca recopilar, analizar y sintetizar de manera exhaustiva la evidencia disponible sobre un tema particular. Es decir, que en base a ciertos parámetros se realiza un análisis exhaustivo con tal de dar paso a una crítica. Sus elementos más reconocidos son: 1. Objetivo exhaustivo. El objetivo principal de una crítica sistemática es abordar una pregunta específica de manera exhaustiva, incluyendo todos los estudios relevantes disponibles sobre el tema. 2. Protocolo predefinido. Antes de realizar la revisión, se establece un protocolo detallado que describe los criterios de inclusión y exclusión, los métodos de búsqueda y los criterios de evaluación de la calidad de los estudios. 3. Búsqueda metódica. Se lleva a cabo una búsqueda sistemática y completa en bases de datos, literatura y otras fuentes para identificar todos los estudios relevantes para la crítica. 4. Selección y evaluación. Los estudios identificados se seleccionan y evalúan de acuerdo con criterios predeterminados de calidad metodológica y relevancia. 5. Síntesis de la evidencia. Se realiza una síntesis sistemática de la evidencia, a menudo a través de técnicas estadísticas para proporcionar una visión general de los resultados. 6. Conclusiones y recomendaciones. Las críticas sistemáticas concluyen con una presentación clara de los resultados y, cuando es posible, proporciona recomendaciones basadas en la evidencia para la práctica futura. A continuación, presentaré otra clase de críticas que personalmente no creo que deba explayarme más con estas. Crítica literaria y artística. En campos como la literatura y las artes, la crítica implica analizar obras para comprender su significado, contexto y méritos artísticos. Crítica social. Se relaciona con la evaluación de aspectos de la sociedad como instituciones, políticas o normas culturales con el objetivo de identificar problemas y proponer soluciones. Crítica filosófica. Implica la evaluación de teorías y conceptos filosóficos examinando sus fundamentos lógicos y coherencia interna. Y por último, la crítica científica. En la investigación científica, la crítica implica la revisión y evaluación de estudios, metodologías y resultados para garantizar la validez y la fiabilidad. Como crítico en proceso, me parece importante que la gente conozca la diferencia de cada una de estas críticas, pues constantemente vemos alguna nota o video que utiliza la palabra crítica, pero muchas veces no aplica ninguno de los elementos de esta, dando muchas veces una simple opinión, ya sea negativa o positiva, disfrazándola de una crítica hacia algún producto o persona. Por eso mismo, antes de acabar el video y dar una reflexión, me gustaría repasar qué significa la palabra opinión y la gran diferencia que tiene con la crítica. Para empezar, hemos de saber que sí, existe una diferencia real entre una crítica y una opinión. Aunque ambas involucren una expresión de un juicio o una evaluación, presentan diferencias que son claves para determinar si das una opinión o una crítica. Una opinión es una expresión subjetiva de los pensamientos, creencias o juicios de una persona acerca de un tema o producto en particular. Es una declaración meramente personal que refleja la perspectiva individual de alguien y puede estar basada en experiencias, valores, emociones u otras influencias personales. Algunas de sus características son precisamente la subjetividad, el no requerir evidencias o hechos, que puede estar basada en creencias y o valores, y la más importante,
que puede cambiar con el tiempo, mientras que una crítica está basada en la objetividad, fundamentos y argumentos, y normalmente tienen el propósito de hacer una evaluación y análisis más detallada. Pero, como todos necesitamos ayuda de vez en cuando para comprender un tema, le pedí permiso al profesor Gabriel Pérez Salazar para que me dejara usar un fragmento de un video que se tomó en una de sus clases. En dicho video, el profesor nos explica cómo funciona la objetividad. Lo vuelvo a plantear. La objetividad es lo que es, ¿sale? Muy bien. Ahora, eso me lleva entonces a pensar, yo que observo eso que es, ¿qué relación tengo con eso que es? Ahí va. La objetividad se describe o suele explicarse como la posibilidad de hacer una separación entre quien observa y aquello que es observado. El objeto, el sujeto que observa y el objeto que es observado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sujeto y objeto. Y de ahí viene la palabra. Objetividad es centrarte en el objeto, separando entonces al observador de ese objeto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, en las ciencias duras, digamos como la física, es relativamente fácil hacer eso. Imagínense, estamos estudiando el movimiento de un vehículo. Pues ese es el vehículo y yo soy yo y lo estoy viendo y yo no soy el vehículo, ¿sale? Entonces, desde la física es relativamente fácil hacer eso. Si estamos en astronomía, pues mucho más fácil. Está la luna. Sí, está la luna, bien lejos, y nosotros no somos parte de la luna es la luna y yo soy yo. Entonces, es más o menos fácil hacer eso. Ciencias sociales es bien complicado. Y por eso es que les planteaba que es toda una discusión en relación con la objetividad. Y nos lleva entonces a la pregunta que les planteé inicialmente, porque esa es una desventaja, ¿sí? Porque tengo una pregunta, porque si no creo que me voy a repetir todavía. Podemos decir que algo como podría ser, no sé, criticar algún libro, una película, una serie, ¿existe una crítica realmente objetiva, separando el hecho de que tipo, estoy viendo una película, voy a juzgar bajo estos criterios, bajo estos factores que han planteado, cómo se comporta ese personaje, su desarrollo, la narrativa, la historia, la fotografía, bajo parámetros claros y establecidos por otras personas? ¿Sí puedo hacer una crítica objetiva o es una crítica equilibrada pero subjetiva? Es una crítica sistemática. Muchas gracias a mi profesor por dejarme utilizar este video. En conclusión, una crítica es completamente diferente a una opinión, y dependiendo de tu objetivo, puedes hacer uso de un tipo de crítica u otra. El mundo de las críticas se encuentra medianamente extinto en la plataforma, varias de estas teniendo ciertos sesgos. Lo mejor que podemos hacer es intentar ser lo más objetivos posibles y hacer una buena crítica. Pero bueno, eso es lo que creo yo. ¿Qué opinas tú? Déjame en los comentarios qué te pareció este video, y ya que estás por ahí, no dudes en dar me gusta y suscribirte para aprender cada día más y no perderte ninguno de mis videos. También activa la campanita precisamente para que YouTube te notifique cada que subo un video nuevo. Yo soy Grey Fox y nos vemos hasta la siguiente apertura. ¡Chao!